Mis queridos hermanos, ya estamos a miércoles 11 de noviembre y esta mañana le agradecemos como todos los días al Señor por su bondad, por su amor y su misericordia. Le agradecemos al Señor por su palabra. Le quiero suplicar al Señor que envíe su Espíritu Santo a nuestro entendimiento y que abra nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales para poder entender esta preciosa y excelente lectura que el Señor nos da el día de hoy. Le pido para que eso se realice en nosotros, suplico la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la que lo hizo posible, porque todo lo guardaba en su corazón y lo llevó a hacerlo vida. Que nosotros podamos hacerlo también con el ejemplo de ella, con la ayuda, con la intención de nosotros de quererlo hacer y con la fuerza del Espíritu Santo, que así sea y que lo podamos realizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. San Pablo sigue instruyendo a Tito, mi querido hermano, en el capítulo número 3, y en la exhortación que le hace empezando es que le hace ver que debemos de ser buenos ciudadanos. Dice, encárgale a todos que se sometan y obedezcan a gobernantes y autoridades, estando dispuestos a cualquier tarea honrada. Es decir, colaborar con las autoridades de una manera honrada y honesta. No buscar un puesto por corrupción ni nada de eso, sino a las tareas honradas. Que no hablen mal de nadie, ni sean pendencieros, antes bien amables y que se muestren bondadosos con todos. También nosotros antes éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres diversos, maliciosos, envidiosos, odiosos y odiándonos mutuamente. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor al hombre, no por méritos que hubiéramos adquirido, sino por su sola misericordia, nos salvó con el baño del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo que nos infundió en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. De modo, versículo 7, miren que es importantísimo, de modo que absueltos por su favor, fuéramos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, nuestro primer Papa, San Pedro, también en lo que le llaman su primera encíclica, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, también habla del nacimiento, que fuimos renovados y recibimos vida nueva en el nacimiento. En nuestro nacimiento, aunque no nos dimos cuenta, pero ya fuimos renovados en el Espíritu y empezamos una vida nueva. Y dice, antes éramos odiosos, éramos chismosos, estábamos envueltos en pasiones. Ahora que hemos recibido y que se manifestó la bondad de nuestro Señor, dice, por su misericordia. Entonces, tenemos una nueva vida en nosotros, pero obviamente estamos inmersos en un mundo que está envuelto en pecado. De repente ya no somos chismosos, odiosos, celosos, envidiosos, a lo mejor ya no, pero de repente caemos de nuevo. Está el sacramento de la reconciliación, la confesión, mi querido hermano. Porque el versículo 7, por eso le hacía ver que es importantísimo en este pasaje. Dice, de modo que absueltos por su favor, por su misericordia de Él, fuéramos en esperanza herederos de la vida eterna. Esta es palabra de Dios. ¿Qué significa esto? No quiere decir que entonces, como ya el Señor nos salvó en su misericordia, como el Señor murió en la cruz, como fuimos absueltos de nuestro pecado, tenemos la vida eterna, sino que estamos en esperanza de la herencia de la vida eterna. Es decir, esperamos la vida eterna. ¿Y cómo la esperamos? La esperamos todos los días. ¿Y cómo la tenemos que esperar? En gracia. Tenemos que caminar en gracia.
Entonces San Pablo, resumiendo, ser buenos ciudadanos, dejar de ser chismosos y criticones de otros, no volver a lo que éramos antes, aferrarnos a la gracia y a la misericordia gratuita del Señor, pero diariamente caminar con esperanza hacia lograr, querer conseguir esa vida eterna que es para todos. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 17, del 11 al 19, una versión preciosa de cuando el Señor dice que yendo de camino a Jerusalén, entre Galilea y Samaria, atravesaba Galilea y Samaria, al entrar a un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se recuerda que se pararon a cierta distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a sus pies con su rostro en tierra, dándole gracias. Jesús era samaritano. Jesús tomó la palabra y le dijo: ¿No recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo el Señor: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Mire qué belleza de enseñanza. Primero hay que entender, separar a distancia. Para que un leproso, según en la ley de Moisés, en el Levítico, el leproso tenía que andar con una campanilla, vestido de negro, y tenía que andar gritando que era leproso, no para autoacusarse, no para castigarse, sino para librar a los demás, para que no se juntaran con ellos. Imagínense como que ahorita saliera alguien que tiene el virus. Tendría que salir, si no está en la idiosincrasia de ese tiempo, tendría que salir con un rótulo: yo tengo el virus. Entonces todos nos quitamos, nos vamos para atrás. Así era con la lepra. Pero en la ley, en el capítulo 14 del Levítico, había una regla, la ley, que si usted se sanaba, tenía que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote lo examinaba. Una vez examinado, era recibido después de hacer la purificación y después de presentar unas ofrendas, etcétera, etcétera. Eso era lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo, pero con su palabra, porque hubieron 4 acciones de ellos. La primera acción fue la súplica, de lejos. La primera acción fue la súplica. La segunda, el milagro. La tercera, el agradecimiento. Y la cuarta, la salvación. Ahora, ¿quién recibió eso? Cuando iban de camino por fe, mientras iban caminando, al caminar creyendo, fue que se sanaron por la palabra del Señor. Porque dijo: oiga, los 9 que eran judíos pensaron: si este nos está mandando al sacerdote, es que estamos sanos, estamos limpios, que sea él el que determine. Y por eso se fueron. Pero el samaritano que iba caminando dijo: ¿y yo qué voy a hacer yo al templo? Al samaritano ahí ni lo iban a recibir. Pero dijo: en cambio, puedo regresar y agradecer. El agradecimiento, mi querido hermano, el agradecimiento. Mire, y en el agradecimiento hubieron 2 efectos más preciosos todavía. El Señor Jesús, al ver que regresa, porque dice: los otros también hubieran podido regresar, deberían de haber regresado. Mire, desde el momento que Él les proclamó y les dijo: vayan al templo, váyanse presentes del sacerdote, en ese momento se sanaron. Ahí hubieran caído de rodillas y los 10 hubieran ido a agradecer, porque ya se estaba suscitando el milagro. Pero el agradecimiento de aquel le valió tuvo 2 efectos en su vida: el sanar físicamente y el sanar espiritualmente, porque le dice el Señor: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Él fue, como quien dice lo que está diciendo San Pablo para nosotros, fue bañado, lavado en la misericordia de Dios, fue revestido del Espíritu Santo. Estás salvo y sano
vete, tu fe te ha salvado, pero mantente en el camino, mantente en la esperanza hasta el final de los días. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿De qué nos ha salvado el Señor? ¿De qué nos ha lavado el Señor? ¿De qué enfermedad nos ha limpiado el corazón, la mente? ¿De qué enfermedad ha sanado nuestro matrimonio, nuestra familia? Mi querido hermano, caminemos creyendo en fe, esperando. Y si nosotros ya estamos limpios y ya estamos sanos, mantengamos esa vestidura. Y si nos ensuciamos y caemos, mi querido hermano, retomemos la voluntad y la gracia de Dios y volvamos a humillarnos en el sacramento de la reconciliación y regresemos a los pies del Señor y vivamos todo el día de hoy y de aquí en adelante agradecidos, mi querido hermano, agradeciendo la gracia, la misericordia, la bondad del Señor para con todos nosotros. Que así sea y que tenga un excelente día. Que el Señor me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.